El pueblo de Israel durante mucho tiempo sabía que tenía que sacrificar un cordero para poder de esta manera justificarse delante de Dios, porque de otra manera no podía. Desde la época de Adán y Eva, Dios hizo el primer sacrificio. Dice, se vieron desnudos, tuvieron vergüenza, se escondieron de Dios, y Dios, a través de su misericordia, le hizo ropas de pieles y de cordero, obviamente, y ellos perdieron la vergüenza. Desde ese momento empezó a vestirse el Cordero de Dios. Después que el pueblo de Israel salió del desierto, festejaron la primera Pascua. Primero, antes de que salir, festejaron la primera Pascua. Y durante mucho tiempo se hizo de esta manera, con el propósito de hacerle entender que a través de la muerte ellos podían tener libertad. Pero las cosas cambian en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento podemos ver a un Jesús que resucita al tercer día, y fue el único sacrificio, según Hebreos, capítulo 9. Pero vemos el propósito de Dios, o sea que la Pascua es el triunfo más grande que puede tener el cristiano. No en sí la fiesta de la Pascua, sino el significado que le damos. Ahora, Pascua para el cristiano es todos los días, porque ya no se sacrifica más cordero. Jesús resucitó una vez y para siempre, dice el autor de la carta a los Hebreos. Entonces ya para nosotros todos los días es una Pascua, por lo que simboliza. Muy bien, vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Para poder explicar el significado de la Pascua tendríamos que ir al nombre Pascua. Pascua significa fiesta de la liberación, ¿no es cierto? En hebreo, Pesaj, fiesta de los panes sin levadura. El nombre hebreo también significa liberación, Pesaj. Semen Jerutum, en hebreo, fiesta de la liberación. Entonces, el pueblo hebreo, cuando llegaba la Pascua, recordaban por quién y por qué, para qué, por quién, por qué y para qué fueron libres. Es un momento importante en el cual la vida de la persona depende precisamente del Cordero Pascual, porque se justifica ante la presencia de Dios. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, obviamente estamos participando de eso. ¿Es importante participar de la Santa Cena? Claro que sí. Y unos dirán, haciendo como una especie de exégesis bíblica, aquel que fue crucificado a la derecha de Jesús, ¿no es cierto?, era un delincuente y se arrepintió. Pero saquemos la ignorancia de la cabeza. No nos olvidemos que fue momentos en que esa persona fue justificada a través de la muerte de Cristo y no necesitó desarrollar fe. El cristiano, después de aceptar a Cristo en el corazón y ser bautizado, tiene que empezar a desarrollar fe. Y ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Ya no podemos decir, aquel ladrón fue justificado y fue a los cielos, así que yo cuando acepto a Cristo yo soy salvo. No. Cuando aceptas a Cristo, entraste por la puerta angosta, ahora tenés que caminar por el camino angosto. Y eso requiere de fe. ¿Estás entendiendo? Entonces, está la salvación inicial, en la cual no necesitamos nada, ni siquiera un mérito para ser salvos, porque por gracia somos salvos. Pero después empezamos
a entender que la fe es lo que le agrada a Dios. Hebreos 11:6. Así que tenemos que empezar a desarrollarla. Y depende nuestra salvación de la fe que nosotros tengamos. Cuando participamos de la cena del Señor, no ponemos a cuenta, y esto es por fe. Es por eso que es necesario ponerse a cuenta no solamente con Dios, sino con aquellos que fueron afectados por causa nuestra. Quizás por malas decisiones, algo mejor por alguna cosa. Si esto no es así, obviamente lo que vamos a participar es de los juicios de Dios. ¿Me entiende? Jesús murió para asumir los juicios de Dios sobre él y justificarnos a través de su sangre. Pero cuando nosotros no tomamos en cuenta el significado de la sangre, no nos ponemos a cuenta ni siquiera con Dios, ni con el prójimo. Es algo muy importante. La Pascua, Pesaj, significa también pasar por alto. Ya esto no tiene nada que ver con el hombre, ya es atribuido a Dios. Dice la Biblia que Él pasó por alto los pecados. En Éxodo capítulo 12, versículo 27, dice, 12:27, dice así: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando erais de los egipcios. Libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó a adorar. También es pasar por alto. O sea, la sangre en la cual ellos pintaban los dinteles de las puertas y de las ventanas, los justificaba. Por eso es que cuando en el término de liberación, cuando hablamos de puertas, de ventanas, estamos hablando de darle lugar o darle derecho al enemigo. Dios tiene que ver que tu puerta esté cerrada por la sangre de Cristo, para que no afecte tu vida espiritual. Y esto depende de nosotros, de la fe que desarrollemos nosotros. Y Él va a pasar por encima. Analicemos un poco la Pascua en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tendría que ser Pascua. La Pascua cristiana tendría que ser la resurrección de Cristo. Amén. El primer día en el calendario hebreo. En el calendario gregoriano se lo dedica al día sol, que es el domingo, pero no importa. Para el cristiano es la resurrección de Cristo. En este pasaje podemos ver cómo Dios obra y los requisitos que Él tiene. Porque el cristiano dice, no, el cristiano no se tiene que ver obligado en nada. No se tiene que sentir obligado a hacer esto, ni tampoco lo otro. Pero como dije la vez pasada, no hay obligación en la iglesia de Jesucristo. Hay requisitos. ¿Querés algo de Dios? Hay requisitos. ¿Querés ser salvo? Hay un requisito: aceptar a Cristo. ¿Querés ser próspero? Hay un requisito: diezmar. Hay una promesa. Entonces esto es algo que no podemos bajo ningún punto de vista hacer la vista gorda. Debemos tomar en cuenta, para que nuestra vida sea nutrida a través del Espíritu Santo,
Porque cuanto más fieles seamos a través del desarrollo de la fe, obviamente el Espíritu Santo se encarga de hacer la parte que le corresponde a Él. Dice, Éxodo 12:8, es aquella noche comeréis la carne asada a fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comeréis. Entonces, como dijimos, acá hay un requisito. Vas a comer el cordero pascual, pero hay un requisito: con panes sin levaduras. El cordero no tiene que ser hervido, ni tampoco frito. Tiene que ser asado a la brasa. Así es como yo quiero. No es como vos querés. Sí, Señor, comí cordero. ¿Cómo lo comiste? Lo hice un puchero. Pero el Señor te dice, no, a la brasa, yo no quiero a la brasa. Y acá no estamos hablando de arte culinario, ¿no? Porque obviamente no es el tema. Pero en todo hay una tipología. Y por algo lo dice el Señor. Porque hay una tipología. En primer lugar, sin levadura. Representa la pureza. El pan sin levadura representa la pureza. En Levítico capítulo 2, versículo 11 dice, ninguna ofrenda ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar. Ofrenda para Jehová. Qué difícil que es Dios parecer uno, pero uno tiene que hacer estrictamente esto. No. Espera un poco. Cada cosa tiene su significado en el mundo espiritual. Y obviamente si nosotros empezamos a poner en práctica por la fe, vamos a vencer, como dijo Juan, el apóstol amado de Jesús, que lo que vence al mundo es nuestra fe. Un pan sin levadura es difícil de comer. Si no lo comes al instante cuando está calentito, pero aún así es poco duro, no es tan blando, no es tan rico como el otro. La verdad es dura la verdad. Pero es el único elemento que te puede hacer libre. Porque la verdad también se traduce como realidad. Por eso que el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Obviamente, cuando se hicieron las traducciones al griego, esta palabra verdad no le dieron el significado o un significado más profundo, porque la palabra verdad tiene el significado de la realidad. Verdad en griego es realidad, y en realidad es la verdad. Tu realidad es la verdad que vos estás viviendo. Dice, y conoceréis la verdad, primer punto, y la verdad os hará libre. Ahora, al conocer la verdad hay un relacionamiento. Nos relacionamos con esa verdad. Entonces, habla de una verdad pasada, pero la verdad futura es la que nos presenta el Señor. Y si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Desde el momento que entendemos y se aplica la misericordia de Dios en nuestra vida, la verdad nos hace libres
Pero la muerte y resurrección de Cristo es nuestra realidad. ¿Me está entendiendo? Entonces, el significado de la Pascua es la realidad de el Señor Jesús y nuestra desde el momento que nos hizo libres. Ya no somos más esclavos. El pueblo de Israel era esclavo por 430 años. Estuvo esclavizado por los egipcios. Entonces, la levadura es símbolo de corrupción, por lo tanto es símbolo del pecado. Así que la levadura fue excluida de la Pascua. Por eso que Pablo dice, cuando tome la Santa Cena, póngase a cuenta. Por eso es que muchos andan enfermos por ahí. Porque si tomamos la cena del Señor indignamente, juicios tomamos. Tenemos que entender el significado. Hablamos de dos etapas. La primera en el Antiguo Testamento, lo que simboliza. Y la segunda en nuestra relación. Y todo hay dos etapas. En todo hay dos etapas. Como también hay dos caminos. El Antiguo Testamento era el logo o la representación de Dios de lo que iba a ser. En el Nuevo Testamento fue traducido y escrito basándose sobre el Antiguo Testamento, pero con la revelación, ya el Rema 2. Hay dos etapas en la vida también del cristiano. La primera es por la misericordia y la segunda es por la fe. Hay muchas cosas para decir. Puedo hablar todo el día sobre ese tema. Entonces fue excluido el pecado en la Pascua, por lo que significa. Cuando el Cordero Pascual fue muerto, ahí yo fui justificado. Quiere decir que mis pecados fue llevado a la muerte. Ahora empiezo de nuevo. La primera etapa. Ya que arreglé mis cuentas con el Señor, debo caminar por la fe. Por eso es que hay muchos creyentes navegando por este mundo, sin dirección, sin una brújula, no entendiendo la palabra de Dios. Y se pierden, inconscientes de las cosas que hacen, porque no hay una relación con Dios. ¿Me entiende? Dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 2. Para que teman a Jehová tu Dios y guarden sus estatutos, sus mandamientos que yo os mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y acá no habla de días. ¿De qué me vale a mí prolongar los días si soy una persona infeliz? No vale de nada. Ahora yo tengo que entender que cuando habla de prolongación, está hablando de un estado del alma. El alma, cuando está conectada con Dios, recibe la paz que este mundo no da. ¿Me entiende? Es el estado del alma en la que se encuentra en conexión con Dios y manifiesta la gloria acá en la tierra. Versículo 3. Yo pues, oye pues Israel, cuídate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Señor de tus padres. Entonces, en la primera etapa nosotros podemos ver que el crecimiento espiritual se basa en la fe.
en el desarrollo de la fe. Y acá la palabra de Dios dice, pon toda tu atención en poner por obras la palabra de Dios. La fe sin obra es muerta. Y no está hablando de la salvación, está hablando de la fe. La fe es activa y necesita desarrollarse. Pero somos nosotros los que desarrollamos. Y esto va conforme a la palabra de Dios. Ahora, la multiplicación es cuando vemos que nuestra vida espiritual deja frutos. ¿Está dejando fruto tu vida espiritual? Porque si no es así, y no estoy hablando nada más que de fruto en cuanto a lo que es el Espíritu, porque obviamente cuanto más nos relacionamos con el Señor, en forma innata empezamos a obrar, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de Dios, y se va desarrollando nuestro espíritu. Pero está hablando más que nada de entrar dentro de la viña del Señor, de la obra del Señor, y hacer algo que produzca frutos. El pan sin levadura, sin levadura, puro y simple, simbolizando la naturaleza de Cristo, es puro y es simple. Y esa naturaleza es la que adoptamos. Dice Juan capítulo 6, versículo 35 en adelante, dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. O sea, en otras palabras, está satisfecho con el Señor. No necesita otra cosa. No necesita de un profeta. Pues generalmente, ¿viste? Cuando viene un profeta, el profeta, a ver qué me dice. No necesita de esas cosas. Necesita de la palabra de Dios. Necesita el alimento de Dios. No necesita adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. La levadura representa lo que tenemos y que debemos desechar. Pero somos conscientes. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Dos elementos, sinceridad y verdad. Con Dios no podemos jugar. Con Dios debemos ser sinceros. Pero no sinceros para justificarnos. Sinceros porque nos rendimos, sinceros porque nos arrepentimos. Debemos ser sinceros con nosotros mismos porque muchas veces creemos nuestra propia mentira. Nos aislamos. Hacemos un mecanismo de defensa, siempre estamos a la defensiva, parece que siempre nos están atacando. O sea, hay una especie de locura espiritual del alma que necesita ser sanada, liberada. Porque la demencia espiritual tiene el peor calificativo que puede tener. Son dementes espirituales aquellos que alaban sin conocer. No entienden. Y todo lo llevan al nivel terrenal, pero no lo llevan al nivel espiritual.
no están entendiendo. O sea, el razonamiento que tienen es como un circuito cerrado que solo entiende lo que quiere entender, pero no se atreve a pasar los límites. La fe nos ayuda a pasar los límites y a entender lo grande, lo sublime, la sabiduría y el entendimiento que nos da el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Esto lo vuelvo a repetir de vuelta. Ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Es tremendo porque podemos ver el estado en el que nos encontramos delante de Dios. Y Dios lo único que necesita es que vos seas sincero. Lo único que necesita es que vos tengas la actitud de querer cambiar, aunque te cueste. Pero para eso está el Espíritu Santo. Para eso tenés que aprender a caminar en la fe. Para eso tenés que dejar que la verdad, que el Hijo te liberte. Dice, la Pascua solo se festeja a través de la muerte de un cordero. En este caso, a través de la muerte vicaria, del latín voluntaria, de Jesús. Muerte voluntaria. Recibimos la liberación. Segundo punto, hablemos de las hierbas amargas. Representa el sufrimiento de la esclavitud en Egipto. Que obviamente la esclavitud es un estado espiritual en el que se encuentra la persona antes de conocer a Cristo. Y Egipto es el mundo, o la influencia de este mundo. No está hablando de la naturaleza. Está hablando siempre en plano espiritual. Jesús nos libera de la esclavitud, del pecado y de la malicia y de maldiciones para que tomemos las promesas. Sin esta condición no podemos tomar las promesas. No podemos tomar la promesa cuando hacemos nuestra propia voluntad. No podemos tomar la promesa cuando hay algo pendiente con Dios o algo pendiente con una persona. No podemos tomar las promesas cuando somos infieles al Señor. No podemos tomar. Por eso es que las personas, como no les resulta las cosas de Dios, porque cree que las cosas de Dios es mágica, busca otros recursos. Y son cristianos. Y capaz que le sale bien a alguno, pero su corazón sigue siendo el mismo. Sus actitudes siguen siendo la misma. Y eso, tarde o temprano, no le va a llevar a nada bueno. Y esto es para aquellos que desean cambiar. En Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: y sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea para el pecado, para muerte, sea de la obediencia para justicia. ¿A quién estamos obedeciendo? Y ahí va el desarrollo de la fe, porque hay muchos que dicen, no, ya soy salvo, acá está. Se lo está diciendo a la iglesia. ¿De quién sos esclavo? Si sos esclavo de alguien, o es para pecado, para muerte, o es para la gloria de Dios, para justicia. Entonces, aquellas personas que no aprendieron a andar en la fe, o que quisieron andar a su manera, o que de repente le dieron más importancia o más trascendencia a las cosas, ¿no es cierto?, de este mundo, y no estoy hablando, ¿no es cierto?, de que no te vista a la moda, o no estoy hablando de eso, estoy hablando de la influencia de este mundo. Obviamente pierde la salvación.
Lo que Pablo quería ilustrar en este pasaje es que los esclavos tenían la mente de esclavo. Y lo que Dios quiere hacer es cambiar la mente. Cambiar la mente. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de cristianos. Cambiar la mente. Porque Pablo hablaba de esto, no le estaba hablando a los judíos, le estaba hablando a la iglesia en Roma. Es por eso que Dios tuvo que tratar al pueblo de Israel en el desierto, así como trata con las circunstancias y los problemas de la vida, ¿no es cierto? Tu carácter, tu manera de ser, tus actitudes, porque quiere que dejes de ser esclavo. El esclavo no piensa en sí mismo, no piensa en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué no piensa en el futuro? Porque no lo tiene. No lo tiene. No tiene derecho a nada. El esclavo no tiene derecho a nada. Se conforma con ser lo que es. Basta que le den de comer. ¿Qué problema hay? No se atreve a ser libre porque tiene la mentalidad de esclavo. Y lo que quiere desarraigar hoy en día a los cristianos, como en aquel entonces, es esa mentalidad. Porque Pablo y Silas, estando en la cárcel de Filipo, cantaban alabanza después de haber sido pegados con vara y sus lomos hinchadísimos, con marcas profundas, golpeados. Pero ellos, cuando fueron felices a la cárcel, entraron y allá en la cárcel donde están los peores, allá al fondo, cantaban alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían más la mente de esclavo. Si hubieran tenido la mente de esclavo, hubieran llorado: no me peguen más, por favor. Me duele mucho, no quiero ir a la cárcel. ¿Cómo podemos arreglar? Pero ellos, tranquilos, se fueron, predicaron, muchos aceptaron a Cristo. Y cuando el último que aceptó a Cristo: sí, Señor, yo te acepto como Rey y Salvador de nuestra vida, oh Señor, recíbeme en el cielo, vino un terremoto, ¡pum!, y las cárceles se abrieron. Y cuando se abrieron las cárceles, el que cuidaba dijo: no, mejor me mato, porque si viene la guardia, ¿no es cierto?, de Roma, acá me van a liquidar, me van a matar, me van a torturar y después me van a matar. Y iba a poner su espada en su estómago e inclinarse contra la pared para que esa espada entre por el estómago y toque el corazón. Ahí le dice Pablo: no te hagas daño, no te hagas daño. Terminó creyendo, aceptando, y le dio una promesa a él le dio una promesa: serás salvo tú y tu casa. Amén. Muy bien, sigamos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Somos libres por el Señor, yo no tengo por qué temer. Yo no me voy a esclavizar a la situación en la que se encuentra el mundo hoy. No, a mí no me va a esclavizar eso. A mí no me va a esclavizar ningún presidente, ningún político. A mí no me va a esclavizar, yo me siento libre. Esa es la actitud que quiere que el Señor tengas. No importa la circunstancia, el Señor va a responder. Tome en cuenta eso, por favor. La Pascua representa lo que nos ofrece Jesús. La ofrenda de Cristo, como aquella que representa la justicia de Dios contra el pecado, contra la muerte. Muerte, del término teológico, separación. La sangre del Cordero era un testimonio
de sacrificio. Un testimonio de sacrificio. En el Antiguo Testamento era la profecía de aquel que tenía que venir. Nada más que los judíos no entendieron eso y siguieron con sus rituales. Hasta el día de hoy, hoy en día no se sacrifica cordero en el templo de Jerusalén porque todavía están en manos de los árabes. Y está desde el año 500 después de Cristo, cuando Don Omar se le ocurrió la mejor idea de cerrar el pórtico principal por donde entró Jesús, con un pollino, con un burrito, a Jerusalén. Escuche. Y ellos dicen que la mezquita, la que se levantó ahora, es la mezquita de Omar. Ok. Bueno. Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre muchos, entre los muertos, para que en todo tengamos la preeminencia. Porque es el primogénito de entre los muertos. Y está hablando del cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento. Por eso es el primogénito de los muertos. Primogénito del griego prototokos, que significa único en su generación. Usted va a aprender a hablar y griego y hebreo también. Muy bien. Y la preeminencia significa privilegio o ventaja. A través de la muerte de Jesús nos dio un privilegio, una ventaja de ser hechos hijos de Dios. Hay un vínculo entre la Pascua y el reino de Dios. El reino es el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando estás en el reino, las promesas se cumplen. Y para estar en el reino hay requisitos. Así como la Pascua fue uno de los principales manifestaciones de la obra de Dios, porque a través de la Pascua se introduce el reino de Dios. El cordero pascual se cocía a fuego. ¿Por qué? Es lo que estábamos hablando al principio. Porque el fuego significa juicio. ¿Qué hizo Jesús? Fue a la cruz para que los juicios de Dios sean derramados sobre él. Amén. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Que Él asumió la culpabilidad del hombre para que se introdujera la gracia y podía justificar del momento que aceptamos a Cristo, pero después tenemos que ser desarrollados en la fe. O sea, Dios juzgó a Jesús en reemplazo nuestro. Gálatas capítulo 1, versículo 4, y con esto quiero terminar. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.